Bien, ahora vamos a ver lo que son fuerzas internas, pero fuerzas en vigas, pero también puede ser fuerzas internas en marcos o máquinas o lo que sea. Lo que habíamos visto nosotros anteriormente, primero era, vamos a encontrar las fuerzas externas que hay en un marco, o en una máquina o lo que sea. Encontramos las fuerzas externas, ¿cómo? Pues con una suma de momentos en A igual a 0 en contra de los marciales positivos, suma de fuerzas en X igual a 0, suma de fuerzas en Y igual a 0, hacia arriba y hacia el lado derecho positivo. Con esas tres ecuaciones, con suma de momentos en A, encontraba la tensión de G, y con suma de fuerza en X, suma de fuerza en Y, encontrábamos todas las fuerzas externas. Después dijimos que íbamos a entrar a ver fuerzas internas, pero las fuerzas internas que nada más había entre las conexiones de dos barras. Dos barras o dos elementos de fuerza múltiple, o un elemento de fuerza múltiple y un eslabón corto o una barra de dos fuerzas, o entre dos barras de dos fuerzas nada más, pero eran las uniones. En la unión C, la unión B, la unión E, me faltaba sacar esas fuerzas internas. Aquí las estamos viendo. Si yo separo este lugar, esta barra, y entonces aquí yo ya tengo a X, a Y y la tensión de G, y entonces aquí como esta es la unión de dos barras de fuerza múltiple o dos elementos de fuerza múltiple, tiene una componente en X y una en Y, y esta como es una fuerza es una barra de dos fuerzas o un eslabón corto, nada más tiene fuerza en esa dirección. Tengo tres incógnitas y aquí pues otra vez con una suma de momentos igual a 0, suma de fuerza en X igual a 0 y suma de fuerza en Y igual a 0, ¿verdad? Por cada elemento de fuerza múltiple que yo tenga voy a tener esas tres ecuaciones. Y ya que tenía esta CX y CY por la tercera ley de Newton era igual a este que está aquí horizontal, CX, CY y la fuerza B, que era esta. ¿Okay? Ya lo habíamos visto anteriormente. Pero vimos, por ejemplo, en armaduras la sesión de secciones. Yo tenía una armadura muy grande y yo podía cortar donde me diera la gana, y al separarlo necesitaba estar en equilibrio. Tenía que estar en equilibrio a fuerza, porque el elemento estaba en equilibrio. Necesitaba haber las fuerzas suficientes para mantener el equilibrio. Pero ahora, en esta barra que está aquí, toda esta barra que está aquí, yo conozco esta fuerza, esta y esta. Pero aquí en esta parte, ahí adentro, ¿qué fuerzas están actuando ahí? Debe haber fuerzas para mantener el equilibrio, porque si no existen esas fuerzas, ese elemento se separaría. Pero entonces aquí hay una unión, aquí hay unas fuerzas internas. Esas fuerzas internas me van a servir mucho para cuando ya llegue a mecánica de los sólidos deformables o de los sólidos reales, o la resistencia de materiales, en la cual ahora los sólidos sí se pueden quebrar. Ahorita no le puede pasar nada, aunque le aplique millones de Newton, no le va a pasar nada porque es un sólido ideal. Pero ya que entremos a la mecánica de los sólidos reales, entonces ahora sí, si yo le aplico mucha carga, pues se me va a romper el material. Entonces yo necesito ver qué fuerzas están actuando aquí, o aquí, o aquí, o acá, o acá, o acá, para poder diseñar bien los elementos. Esas fuerzas internas, después vamos a ver qué es la unión entre los átomos, las fuerzas internas que tienen ahí de cohesión entre los átomos, que hacen que no se separe el elemento. Pero por lo pronto yo necesito saber qué fuerza le estoy aplicando ahí para ver qué tipo de material lo voy a poner ya cuando pase a la mecánica de los sólidos deformables. Pero está muy sencillo. Vamos a suponer que yo quiero este que está aquí. Al cortar ese que está ahí, yo puedo cortar de ahí para arriba o de ahí para abajo. Si corto aquí también, de aquí para abajo, de aquí para arriba. Si yo cortara de aquí para arriba, tendría este elemento en el cual estaría así. Esto así. Aquí hay una tensión de G. Y aquí, que no supe si estas eran positivas o negativas, una CX y una CY. ¿Ok? Al cortar aquí yo imaginariamente
Estoy cortando y separando imaginariamente porque todo está en equilibrio. Yo necesito saber que este cuerpo está en equilibrio. Si lo corto de aquí para arriba, de aquí para abajo, me van a dar las mismas fuerzas internas, nada más que de sentido contrario. Entonces yo le estoy aplicando estas aquí y tiene que haber unas fuerzas aquí exactamente, en esta parte donde yo quiero saber esas fuerzas internas. Esas fuerzas internas, para que pueda equilibrar necesita tener una fuerza paralela, que vamos a suponer que va para allá, no sé, si aquí le ponemos una sección XX, ¿verdad? Entonces esta era la sección XX. Aquí va una fuerza paralela que le voy a llamar V, ¿okay? Porque después así le vamos a llamar en resistencia material. También tiene una fuerza para arriba o para abajo, que le puedo llamar P, o F, o lo que sea, le voy a llamar P. Y aparte tengo que tener un momento, que le voy a poner ahí. A lo mejor alguna de estas es cero, pero por lo pronto las tenemos que poner así. Una fuerza perpendicular al área que estoy analizando, a esta, una fuerza paralela y un momento. Esas tres fuerzas internas son las que me van a equilibrar el elemento. ¿Y qué voy a tener? Pues voy a tener aquí tres ecuaciones. Suma de momentos igual a 0, póngale que en XX, en contra de la manecilla es positivo. Una suma de fuerzas en Y o en X igual a 0, hacia el lado derecho positivo. Y una suma de fuerzas en Y igual a 0 hacia arriba positivo. En cualquier lugar que yo quiera, voy a tener estas tres fuerzas. Algunas valen 0, ahorita vamos a ver. Pero tengo que tener estas tres fuerzas, dos fuerzas lineales y una fuerza de giro, para poder mantener el equilibrio. Y si yo lo hubiera hecho para abajo, me hubiera dado lo mismo, pero en sentido contrario. Si yo hubiera querido aquí, en esta sección, pues aquí corto de aquí para abajo o de aquí para arriba. Si yo quiero cortar en esta sección, por ejemplo, esta sección X', ¿verdad? Esta parte que está aquí, esta yo la puedo poner así. La puedo poner. Está aquí una CX, una CY, y esta es mi sección. Entonces yo aquí debo de tener una fuerza perpendicular que le voy a, bueno, puede estar entrando o saliendo. En este caso se ve que la única que me está para acá, pues esto sería para acá, una fuerza P. Una fuerza cortante hacia arriba, porque este viene para abajo, este va para arriba. Este me produce un momento así, entonces aquí va a haber un momento. Y tengo otras tres ecuaciones. Suma de momentos en ese punto, suma fuerza en X, suma fuerza en Y, para poder equilibrar esto. Pero estas son las fuerzas internas. Son las fuerzas que los átomos, la unión de los átomos está deteniendo ahí para poder equilibrar a estas otras que están aquí. Si la cohesión de los átomos, las fuerzas internas de los átomos, no son capaces de contrarrestar lo que le estoy aplicando, entonces el elemento se va a fracturar. Aquí en estática no, ¿verdad? Porque son sólidos ideales, pero en mecánica de materiales sí. ¿Por qué? Porque si yo le aplico una fuerza de 100.000 newton y los átomos nada más me pueden aguantar 50.000, pues entonces se va a tener que fracturar. Pero aquí nosotros nomás estamos viendo cuáles son las fuerzas internas que están actuando para mantener el equilibrio. Yo aquí así también tenía miren, en este de aquí yo lo puedo cortar este elemento aquí. Si yo corto este elemento, entonces yo voy a tener esta parte así. Aquí hay una fuerza así, que es la fuerza BE. Y aquí en esta sección que le puedo llamar YY, ¿verdad? En esta sección, YY, aquí hay una fuerza perpendicular que yo le estoy llamando P, pero le podemos llamar de cualquier forma. Una fuerza paralela que le llamo B y un momento. Nada más que aquí fíjense
que esta fuerza que está aquí es equilibrada por esta, entonces aquí la V no va a equilibrar a nadie, entonces va a valer 0, y el momento también va a ser igual a 0, porque no hay ningún momento que equilibre. Miren aquí, como esta fuerza va para abajo y esta para arriba, es una fuerza de par, un momento para acá, tiene que haber un momento en sentido contrario, pero por eso les digo que aquí estas fuerzas valen 0. Nada más que el corte no nada más es perpendicular a la línea de acción de la barra, puede ser así también. Miren, yo puedo tener un corte así, esta viene así, la fuerza B, y entonces aquí yo tengo una fuerza perpendicular P y una fuerza cortante para acá vertical. Y aparte puede ser que esté el momento, que a lo mejor el momento va a valer 0, pero ahí lo dejamos. Pero fíjense que ahora tengo un ángulo y todo eso, entonces yo tengo que hacer suma de fuerzas en este lado, suma de fuerzas aquí, hay que sacar las componentes de este, etcétera, etcétera. Y entonces obtengo las fuerzas internas. Aquí a 90 grados de esta parte, la fuerza cortante y el momento valen 0. Pero aquí así, si yo corto a 45 grados, por ejemplo, o a 30 grados, así, voy a tener una fuerza de corte, una fuerza perpendicular y un momento. Me interesan mucho esos, porque esa fuerza perpendicular voy a desarrollar esfuerzos de tensión y compresión. La fuerza V son esfuerzos de corte y el momento me va a generar o momentos de flexión o momentos torsionales, pero eso ya será en mecánica de materiales. ¿Pero qué hago? Pues yo puedo cortar donde me dé la gana y sacar la fuerza interna que me dé la gana. Entonces aquí yo pude haber cortado aquí, o aquí, o aquí, o acá, o acá, o acá, o aquí muy cerquita, o uno más por acá, o más por acá, o por acá. Cualquier parte. La separo. Claro, como son 3 ecuaciones, yo tengo 3 incógnitas, necesito saber todas las demás. Si no, no lo puedo resolver, ¿verdad? Pero tengo esos 3 incógnitas. Ahora, dentro de ese desarrollo, hay unos elementos que los podemos poner así en una forma horizontal. Vamos a poner una forma horizontal. Aquí le ponemos un pasador liso si quieren, o una superficie con fricción, y aquí un rodillo. Así. Y le podemos aplicar fuerzas aquí. ¿Okay? A este tipo de elemento se le denomina viga. Y vamos a ver el desarrollo de muchas vigas, pero allá en resistencia a materiales. Ahorita nada más veríamos fuerzas internas. ¿Qué va a pasar aquí? Que si yo pongo mi diagrama de cuerpo, digo, está esto aquí así, pongo mi diagrama de cuerpo libre, aquí tengo una reacción, si este era A, B, C, D, esta es una reacción EY, y aquí en A hay una AY y una AX, en este caso la AX va a valer 0 porque están todas verticales. Y entonces esta con una suma de momentos en A igual a 0 en contra de las manecillas del reloj positivas, EY por la distancia menos esta fuerza por la distancia menos esta por la distancia menos esta por la distancia igual a 0, encuentro la EY, y luego con una suma de fuerzas en Y igual a 0 hacia arriba positivo, encuentro la AY, y con una suma de fuerzas en X igual a 0 hacia el lado derecho positivo, encontramos que la X vale 0. Una vez que ya encontré las fuerzas externas, yo puedo encontrar fuerzas internas donde me lo pidan. A lo mejor puede ser que me lo pidan aquí, entonces separo de aquí para acá, o de aquí para allá, o aquí así. Si yo corto aquí, entonces es de aquí hasta acá, o de aquí para allá, o puedo cortar esto aquí, o puedo cortar este aquí. Analizo de aquí para acá o de aquí para acá. Siempre debemos de analizar la parte más sencilla. Por ejemplo, si este está aquí, si yo corté este aquí, entonces me queda esto así. Me queda una fuerza aquí, una Y, la X ya la quito, y aquí así me van a quedar una fuerza P, que va a valer 0, una fuerza, aquí depende de cómo esté, yo creo que esta es mayor, entonces aquí una fuerza paralela al área esta que le llamamos V, y un momento.
y este con otra vez, con esta suma de fuerzas en X, suma de fuerzas en Y, suma de aumentos, encuentro estas fuerzas internas. Lo que está actuando aquí. Y eso es muy importante en vigas. ¿Ok? También podemos analizar en viga, a estas le llaman cargas concentradas. Son cargas que están aplicados en una sección muy pequeñita, en una longitud muy pequeñita, y toda la carga está aplicada en ese punto. Entonces a veces le llaman cargas concentradas. Pero también hay cargas distribuidas. Puede ser que aquí así tenga yo una carga distribuida, en la cual aquí hay una superficie con fricción y un pasador liso, y aquí a lo mejor hay una carga. A esta carga vamos a decir que está en Newton, 20 Newton, lo que ustedes quieran. En esta son Newton por cada metro. O sea, por cada metro que yo tenga así, voy a tener tantos kilos. Si eran 20 Newton por metro, quiere decir que por cada metro que yo tenga voy a tener 20 Newton. Eso es como, por ejemplo, los bultos de cemento, los sacos de cemento. Imagínense que tengo una viga y entonces los pongo acostados, pongo varios bultos acostados, y entonces a lo mejor estaría así más o menos, ¿verdad? O sea, aquí hay un bulto, aquí hay otro bulto y aquí hay otro bulto. Y luego aquí ponemos otro bulto y otro bulto y otro bulto. Y entonces el peso de esta parte se distribuye a lo largo de todo eso. Entonces, para poder analizar uno de estos, que ya después en resistencia a materiales vamos a ver momentos centroides y momentos de inercia, entonces, pero ahorita nada más vamos a decir que toda esta carga, la carga sería los newton por metro por la distancia que hay aquí. Esta distancia que está de aquí a aquí. ¿Okay? Entonces, este peso, por ejemplo, W, el peso total, la fuerza total que estamos ejerciendo aquí es igual a W por D. Los 20 newton por metro por 3 metros, se van los metros y me queda nada más aquí puro newton, y va a estar concentrada en la mitad, exactamente a la mitad, o sea, aquí así. ¿Okay? Exactamente a la mitad, el centroide está en la mitad de esa carga. Puede haber otros tipos de carga y se complicaría todo, pero casi no existen, ¿verdad? Pero por ejemplo puede haber también una carguita triangular, por ejemplo. O sea, yo tengo aquí así una parte así. Y este de aquí, si me dan 20 newton por metro, es si yo tuviera esta parte así, hasta acá. O sea, todo constante. Quiere decir que esta magnitud, si estuviera toda constante, sería 20 newton por metro. Esta es una distancia D. Entonces, si fuera W, sería igual que la fuerza total de este triángulo es igual a W por D sobre 2. Porque W sería todo el rectángulo, pero este es un triángulo. W sobre 2 por la distancia. Y la fuerza estaría en el centroide. Y el centroide, nada más acuérdense, después lo vamos a ver más bien, ¿verdad? Esta fuerza concentrada aquí a 1/3 de D, o con respecto al pico a 2/3 de D. ¿Ok? 1/3 hacia donde está la flecha mayor o 2/3 para acá. ¿Por qué? Porque cuando usemos alguna fuerza por distancia que yo quiera sacar el momento en algún lado, entonces ese de ahí yo lo tendría que poner la fuerza total concentrada en su centroide. ¿Ok? Todo esto se va a volver mucho más interesante cuando lleguemos a resistencia a materiales o a mecánica de los sólidos deformables o a mecánica de materiales, como ustedes le quieren llamar. Se va a volver más interesante porque vamos a analizar varios tipos de cargas de estos, pero tal vez ya nos vamos a meter más a fondo. Por lo pronto, ahorita le vamos a dejar así. Y si yo quiero analizar una sección, estas de aquí, pues yo ya tengo una reacción aquí y una reacción acá, y una reacción aquí y una reacción acá, igual que en este. Si yo quiero analizar esta sección, separo este pedacito. Separo el pedacito como este de aquí y ya lo analizo, o de aquí para allá. Si yo quiero saber esta sección, lo separo de aquí para acá o de aquí para allá. Si yo quiero saber las fuerzas internas aquí,
Entonces ahora sí hay que ver cuánto vale este triangulito, o si no para acá y ponemos un triángulo y un rectángulo, lo separamos, ¿verdad? Pero sí se puede hacer, pero se lleva a cabo igual que como lo hicimos en estos de aquí, nada más que a estas les denominan vigas, ¿ok? Ahora, yo tengo una fuerza interna aquí, o una fuerza interna aquí, o una fuerza interna aquí, pero a todo lo largo de la viga tenemos fuerzas internas. Desde el apoyo a cada milímetro las fuerzas internas van cambiando. Y yo quiero ver el comportamiento de toda esta viga. Entonces, para ver el comportamiento de toda esa viga, vamos a ver unas cosas, pero ya en resistencia a materiales, o en mecánica de materiales, que le llaman diagrama de cortantes y diagrama de momentos. El esfuerzo cortante es el que está paralelo ahí al área que estoy analizando. El esfuerzo cortante sería este que está aquí, o este que está aquí, o este que está aquí, el que está paralelo. Entonces hacemos un diagrama de las fuerzas que están actuando cortantes a todo lo largo. Y entonces sacamos un diagrama de fuerzas cortantes para ver cómo está la variación. Y sacamos un diagrama de momentos, también el momento que existe en cada punto. ¿Ok? Pero eso lo vamos a ver en resistencia a materiales. La cosa aquí nada más es, si me piden en un punto, lo corto y de ahí lo separo para un lado o para otro y me tiene que dar igual. Y pongo las fuerzas de reacción que estén ahí y con una suma de momentos, una suma de fuerza en X y una suma de fuerza en Y, lo comprobamos. Hagan de cuenta que es el método de secciones en armaduras. ¿Okay? Yo corto y veo qué fuerzas tengo que tener ahí para mantener el equilibrio. ¿Okay? Vamos a ver unos ejemplitos para que quede un poquito más claro.